Hola, me llamo Margarita. La historia que voy a contarles no trata de una herencia ni de una venganza. Es la historia de mis propios nietos, Elisa y Sergio, y el relato doloroso de cómo dejaron de reconocer a su abuela, la que solía contarles los cuentos más hermosos, yo. Mi hijo Marcos era el orgullo de mi vida y cuando se casó con Ana sentí que el mundo entero me pertenecía. No pasó mucho tiempo antes de que me dieran a Elisa y luego a Sergio, y las paredes de esta vieja casa silenciosa volvieron por fin a llenarse con las risas de los niños. Cada fin de semana venían a verme y aquellas noches eran nuestras sesiones de cuentos. Con sus pequeños pijamas se acurrucaban en mi regazo mientras yo les contaba las historias más mágicas e increíbles, algunas inventadas por mí, otras heredadas de mi madre. Jamás olvidaré el brillo de curiosidad en sus ojos, ni cómo me suplicaban: «Cuéntalo otra vez, abuela Margarita». En su pequeño y puro mundo, los gigantes, las hadas y los animales que hablaban eran tan reales que no querían separarse de mí hasta quedarse dormidos. Pero con el tiempo, los negocios de mi hijo crecieron, se mudaron a una casa nueva y lujosa, y mientras la cálida sonrisa de Ana se helaba poco a poco, aquellas noches impregnadas de cuentos se convirtieron primero en una cita mensual y después en un silencio absoluto. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la ausencia de las voces de mis nietos se volvió un peso insoportable. Cada vez que llamaba a Marcos, su tono distante y sus excusas: «Mamá, estamos muy ocupados, los niños tienen clases, Ana recibe visitas», levantaban un muro invisible entre nosotros. Ya no querían que les contara historias y aquellos viejos abrazos llenos de ternura se habían desvanecido. Me había convertido en una anciana olvidada, una voz al otro lado del teléfono que intentaba encontrar un rincón diminuto en sus vidas apresuradas. Una mañana de fiesta, reuniendo valor, me presenté sin avisar en su casa con regalos cuidadosamente envueltos. Ana apenas entreabrió la puerta, me dijo que los niños aún dormían y que esperaba invitados, y la cerró. Ese golpe de puerta dolió más que una bofetada. Desde entonces solo supe de sus vidas a través de las fotos que mi hijo publicaba en las redes sociales. Elisa había empezado a tocar el violín, Sergio había ganado una medalla en algún deporte que ni siquiera conocía, y yo, en ninguna de aquellas fotos de felicidad, yo no existía. Era como si nunca hubiera estado allí. El mes pasado me enteré de que habían celebrado una gran fiesta por el 12º cumpleaños de Elisa. La reluciente invitación nunca llegó a mi buzón. Entonces lo comprendí. Ya no formaba parte de su mundo brillante. Yo era solo aquella vieja abuela polvorienta que solía contar cuentos, aunque había perdido toda esperanza en mi hijo y en mi nuera. La nostalgia indescriptible que sentía por mis nietos me oprimía el corazón un poco más cada día. Una tarde, solo para revivir viejos recuerdos y quizás, con un poco de suerte, cruzarme con ellos por casualidad, decidí ir a la Plaza Grande, donde solía llevar a Elisa y Sergio a comer helado. Avanzaba entre la multitud cuando, justo frente a la pastelería, vi a 3 figuras familiares vestidas con elegancia. Se me cortó la respiración. Allí estaban Marcos, Ana y mis nietos, ya tan crecidos que apenas los reconocía en comparación con las fotos, riendo alegremente. En ese instante, todas mis heridas se disolvieron. Impulsada por una oleada de amor puro, contenida durante años, comencé a caminar hacia ellos, sin importar el temblor de mis piernas. Solo quería abrazarlos una vez más, sentir de nuevo su olor, aquel aroma
que aún vivía en mis cuentos. Cuando estaba a unos pasos, susurré: Sergio, Elisa, mis pequeños. Mi nieto, ya casi un adolescente, levantó la vista del teléfono y me miró, pero en sus ojos no había ni una chispa de alegría, ni rastro del recuerdo de los cuentos, solo la incomodidad de quien mira a una desconocida que interrumpe su mundo. Escuché a Elisa preguntar: Mamá, ¿quién es esa señora? Y vi cómo el rostro de Ana se volvió blanco de espanto. ¡Vamos, rápido! ¡Entrad! ¡No la conocemos!, dijo, tirando de Marcos y de los niños hacia el interior de la pastelería. Me quedé inmóvil en medio de la plaza, como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras venenosas "no la conocemos" resonaban en mis oídos, mientras los curiosos y compasivos me miraban. Ya no existía ni la pastelería ni la gente a mi alrededor, solo los ojos vacíos de Elisa y la expresión de Sergio, que me observaba como si yo fuera una mendiga. Lo que más me dolió, sin embargo, fue aquel breve cruce de miradas con mi hijo Marcos. Me miró como si me viera por primera vez, apartando la vista enseguida y siguiendo a su esposa sin dudarlo. En ese segundo comprendí que Ana no solo me había arrebatado a mis nietos, sino también a mi propio hijo, al que había amado y criado con todo mi ser. Cuando mis piernas no pudieron sostenerme más, me dejé caer en el banco más cercano, intentando respirar bajo el peso inmenso que oprimía mi pecho. ¿Cómo podían aquellos niños que una vez me seguían diciendo: Abuela Margarita, cuéntanos otro cuento, no reconocerme ahora en mitad de la calle? No recuerdo cómo encontré el camino de regreso a casa, ni cómo logré atravesar la multitud. Cada paso que daba traía de nuevo a mi mente la voz despectiva de Ana y las miradas extrañas de mis nietos, convirtiéndome poco a poco en un fantasma viviente. Cuando entré en mi casa silenciosa, las fotos de aquellos niños sonrientes ya no me trajeron alegría, sino una tristeza profunda, porque entendí, al fin, que para ellos ya no era la abuela tierna que contaba cuentos, sino la vieja mujer que mi hijo quería borrar de su vida, una vergüenza que debía ser olvidada. Les jours qui suivirent cette nuit se transformèrent en une spirale de douleur monotone et apparemment sans fin. Le profond silence qui régnait dans la maison ne m'apportait plus de réconfort. Il frappait les murs comme une confirmation cruelle des deux mots que j'avais entendus dans la pâtisserie. On ne la connaît pas. Mon esprit repassait sans cesse cette scène, tentant de déchiffrer l'expression paniquée mêlée de haine d'Anne. Qu'avais-je donc fait pour qu'elle me condamne ainsi ? Quel crime avais-je commis pour qu'elle, dans la nouvelle vie brillante de mon fils et dans leur cercle social lustré, ait une telle honte de moi et veuille m'effacer des souvenirs de ses enfants ? Quand j'essayais d'appeler Marc et que, au lieu de sa voix habituelle, la ligne était simplement coupée, j'eus la preuve amère que l'exclusion vécue sur la place n'avait pas été un moment d'égarement. C'était l'ultime étage d'une opération délibérée d'ignorance. Je commençais à douter de moi-même. Ces soirées parfumées de contes, ces souffles chauds sur mes genoux, ces petites voix disant « Mamie Marguerite, encore !» N'était-il peut-être que le jeu de mon esprit vieillissant ? Ou bien l'argent et le statut étaient-ils un poison si puissant qu'ils pouvaient faire oublier l'amour d'une grand-mère ? Je compris alors que je n'étais même plus un souvenir pour eux. J'étais devenu, aux yeux de leur monde étincelant, un objet ancien et indésirable qu'on avait mis de côté. Le poids de cette réalité rendait la respiration à chaque instant plus difficile.
Je me sentais prisonnière dans cette maison, parce que le monde extérieur me rappelait sans cesse la famille que j'avais perdue, et devoir répondre aux voisins curieux, ceux qui me connaissaient depuis des années et venaient s'enquérir de la taille des enfants, par des mensonges peu crédibles du genre « ils sont très pris, ils n'ont pas pu venir », m'imposer une honte encore plus lourde que l'humiliation ressentie sur la place. L'odeur des biscuits à la cannelle que je préparais autrefois en attendant leur petite visite ne flottait plus dans la maison. Ouvrir le four et préparer les plaques n'était plus une joie, mais un acte douloureux qui rendait les chaises vides et les pièces silencieuses encore plus cruelles. Parfois, animé par le dernier fragment d'espoir, je prenais le bus pour le quartier huppé où vivait mon fils, uniquement pour les apercevoir de loin. Mais chaque fois que j'approchais de la rue de leur maison, la peur de croiser le regard méprisant d'Anne l'emportait sur la nostalgie maternelle et je rebroussais chemin, vaincu, sans jamais franchir leur seuil. Je tenais parfois les anciennes photos de Marc, ses premiers bulletins scolaires, et je n'arrivais pas à comprendre comment ce petit garçon qui me regardait avec admiration était devenu cet homme froid qui se cachait dans l'ombre de sa femme et faisait comme s'il ne me reconnaissait pas. Je ne l'avais pas élevé pour l'ingratitude, mais pour l'amour et la loyauté. Ce jour-là, je compris que je ne réveillerais pas leur conscience. Ils l'avaient déjà enfermé quelque part dans un coin de cette maison luxueuse. Si mes petits-enfants devaient un jour me reconnaître, il faudrait que ce soit moi qui le provoque, non plus par des appels téléphoniques ou des visites timides, mais d'une manière qu'ils ne pourraient jamais oublier. En lugar de ahogarme en la profunda tristeza provocada por el rechazo de mi hijo y mi nuera, sentí que algo dentro de mí, una fuerza que había estado dormida durante años, comenzaba a despertar. Fue cuando encontré en un viejo baúl el primer borrador de un cuento que había escrito para mis nietos. Si ellos ya no querían escuchar mi voz, entonces encontraría otra manera de abrirles las puertas del mundo mágico que habían olvidado. Lo que me hacía la abuela Margarita, la que los dormía en su regazo, la que los hacía soñar, no era mi rostro ni mi dinero, eran mis palabras. Así que desde aquella noche me prohibí el sueño y comencé a escribir con mi temblorosa letra todos los cuentos que alguna vez les había contado. Desde la hada que robó la luz de la luna, que tanto encantaba a Elisa, hasta las aventuras del tigre cobarde, con las que Sergio reía a carcajadas. Cada línea era un viaje al pasado. A veces me dejaba llevar tanto que creía sentir de nuevo la respiración de Sergio en mi cuello, o la voz impaciente de Elisa preguntando ¿y después qué pasó? Entre lágrimas y sonrisas convertía mi amor en tinta. Cuando terminé aquel cuaderno grueso, comprendí que no era solo una colección de cuentos olvidados, sino un testamento. Todo lo que no pude decir en aquella pastelería, todo el dolor y el amor incondicional que guardaba en el fondo del corazón. Pero al tenerlo acabado, una amarga verdad me golpeó. Aunque enviara ese paquete a su casa, Ana reconocería mi letra en cuanto lo viera y lo rompería sin piedad. Mis historias nunca llegarían a los oídos de mis nietos. Acabarían en el cubo de basura de esa casa de lujo. Tenía que encontrar otro camino, una forma de burlar las defensas de Ana. El cuaderno, lleno con tanto cuidado, reposaba sobre la mesa como un trozo de mi alma, atrapado en la tinta. Saber que, mientras permaneciera en mis manos, era inútil, me enseñó una verdad dolorosa. Esta batalla no podía ganarse solo con amor y recuerdos. Necesitaba un aliado, un mensajero secreto capaz de infiltrarse en la guarida del dragón en que se había
convertido la casa de mi hijo. Mi mente repasaba desesperadamente los rostros de viejos vecinos y parientes lejanos, buscando a alguien que aún tuviera, aunque fuera débil, alguna conexión con el mundo de Ana. Pero sabía bien que la mayoría, como yo, habían sido apartados, etiquetados como inadecuados para su nueva vida de prestigio. Entonces, en medio de aquella desesperanza, recordé a Emilia, la hija de una antigua vecina, de quien había oído que a veces hacía limpiezas profundas en casa de Ana. Era una chica tranquila, respetuosa, de buen corazón, y quizás, solo quizás, su conciencia no había sido completamente comprada por mi nuera. La idea de confiar mis cuentos más preciados a una casi desconocida era aterradora, pero era mi única opción. Así que con las piernas cansadas y el corazón palpitando, caminé hasta la parada del autobús que me llevaría a su barrio. Me sentía como una conspiradora en el drama de mi propia familia. Cuando finalmente estuve frente a la puerta de su modesto piso, mi corazón latía en el pecho como un pájaro atrapado. Sabía que si me rechazaba, o peor aún, si hablaba de mí a Ana, no solo perdería mi última oportunidad, sino que firmaría mi exilio definitivo, mi destierro irreparable de aquella familia. Cuando mi dedo tembloroso presionó el viejo timbre despintado y oí los pasos vacilantes acercándose desde dentro, mi corazón latía tan deprisa que apenas podía respirar. Cuando Emilia abrió la puerta y me vio allí, tan pálida y agotada, la expresión de sorpresa y miedo en sus ojos fue suficiente para demostrarme que sabía perfectamente que en aquella casa se había impuesto un voto de silencio sobre mi nombre. «Por Dios, doña Margarita, entre rápido», susurró tirando de mí con nerviosismo. «Si la señora Ana o sus vecinas la ven aquí, estoy perdida». Me llevó a su modesta cocina y me hizo sentar en una vieja silla. Traté de explicarle que no había venido a ofrecerle dinero ni ayuda, sino a reclamar los recuerdos robados de una abuela. Cuando coloqué sobre la mesa el cuaderno manuscrito, el fruto de mis años de desvelo, y le pedí temblando que lo escondiera detrás del viejo oso de peluche que yo misma había regalado a Elisa y Sergio en su habitación, su rostro se puso blanco como la cal. «¿Qué dice, doña Margarita?», exclamó retrocediendo. «En esa casa ni siquiera se puede pronunciar su nombre. La señora Ana me destrozaría, perdería el trabajo». Al ver el miedo legítimo en su mirada, sentí como se apagaba la última chispa de esperanza dentro de mí. Me levanté y tomé sus manos frías entre las mías temblorosas. «Lo sé, hija mía, te estoy pidiendo lo imposible. Pero sin los cuentos que hay en este cuaderno, mis nietos nunca sabrán quiénes son. Por favor, ayúdame a salvar su alma». Emilia viró durante un minuto entero, en silencio, mis lágrimas cayendo y aquel cuaderno inocente sobre la mesa. Finalmente tomó aire profundamente y murmuró: «Si me descubren, mi vida se arruina, doña Margarita, pero no podría cargar con esa culpa». Y con un gesto rápido guardó el cuaderno en su bolso. En ese instante, en aquella pequeña cocina, una extraña demostró más conciencia que mi propio hijo. Al salir de su apartamento y regresar a mi casa, sentí como si hubiera dejado mi alma dentro de su bolso, junto al cuaderno. A partir de ese momento ya nada dependía de mí. Había confiado mi destino al corazón de una joven buena, pero temerosa, y lo único que podía hacer era esperar. Cuando llegó aquel martes en que Emilia debía ir a limpiar la casa de mi hijo, el tiempo pareció burlarse de mí, avanzando con una lentitud insoportable. Cada tic-tac del reloj resonaba en mi cabeza como un presagio. Imaginaba la rabia de Ana al descubrir el cuaderno, el grito furioso, la voz temblorosa de Emilia intentando explicarse. Ese día no pude comer ni estarme quieta. Caminaba de un lado a otro
imaginando cómo entraría Emilia en la casa, si Ana la dejaba sola aunque fuera un momento, si lograría esconder el cuaderno en la habitación de los niños. Cuando anocheció y aún no había recibido ni una llamada, ni un "ya está hecho", ni un "me han descubierto", la última chispa de esperanza en mí se transformó en un frío terror. Quizás aquella muchacha valiente había perdido el trabajo por mi culpa, o peor, el miedo la había hecho rendirse y arrojar el cuaderno a la basura para librarse de mí para siempre. Pasé la noche junto al teléfono, esperando una llamada que nunca llegó. Ese silencio fue más ensordecedor que el "no la conocemos" que había oído en la pastelería. Me decía, con una crueldad muda, que también ese camino secreto hacia mis nietos se había cerrado para siempre y que mis cuentos nunca cruzarían el umbral de aquella casa. Tras el martes de angustiosa espera, llegaron el miércoles y el jueves. El persistente y atronador silencio del teléfono me dejó claro que no se trataba de un retraso, sino de la prueba cruel de que la inocente Emilia, por mi culpa, había quedado víctima de las reglas despiadadas de aquella casa y de que mi última luz de esperanza se había apagado para siempre en sus pasillos lujosos. Ni siquiera sentía rabia contra la pobre muchacha. Pedirle que arriesgara su sustento, que se escondiera de la mirada aguda de Ana y actuara como una espía para mí, había sido desde el principio el delirio de una anciana desesperada. Y con toda probabilidad, ella, al cruzar el umbral de aquella casa, se vio aplastada por el peso de ese riesgo. Aún así, vencida por mi última y tonta curiosidad, llamé a Emilia el fin de semana. El teléfono sonó una sola vez y se cortó. Aquella llamada que se cerró de inmediato me confirmó, de manera definitiva, cuánto miedo le provocaba hablar conmigo y que la ira de Ana era más poderosa que mis inocentes cuentos. Ya no me quedaba frente donde combatir ni meta por la que trazar un plan. El día que cerré con lentitud la tapa de aquel baúl de madera, tuve la sensación de enterrar junto al cuaderno manuscrito también el calor que habían tenido mis nietos en mis brazos, sus risas inocentes y la posibilidad de que alguna vez volvieran a llamarme abuela. Desde entonces, mi vida cayó en un abismo más profundo y oscuro que aquel instante en la plaza. No tenía ya llamadas que esperar, ni relatos que intentar colar a escondidas. Me convertí en una anciana que aguardaba, entre esas 4 paredes, un final silencioso, abandonada por los recuerdos que la habían sostenido. Habían pasado ya semanas desde la cobarde y silenciosa reacción de Emilia y la ceniza de mi último resquicio de esperanza. Mis días transcurrían sin la expectación de una llamada ni la traza de un plan. Me consumía lentamente la vergüenza de lo sucedido en la plaza y el peso insoportable de las miradas ajenas de mis nietos. El timbrazo inesperado que rompió esa rutina ensordecedora llegó en un momento tan imprevisto que salté de mi asiento con el corazón en la boca. Llevaba tanto tiempo habiendo perdido toda fe en la bondad que pensé que el teléfono solo podía traer una nueva calamidad. Al ver en la pantalla el nombre de mi hijo Marcos, un pensamiento me advirtió que no sería algo bueno. Sin embargo, la estúpida esperanza de madre creyó oír en su voz algo parecido al remordimiento, y con la mano temblorosa descolgué el auricular. La voz que oí fue fría, distante, gélida. «Mamá, ¿cómo te atreves a enviar a esa mujer a mi casa?», dijo. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó nada que fuera a cuidar de mí.
me informó de que Ana había encontrado ese cuaderno absurdo. Había denunciado a Emilia como ladrona y como espía para humillarla y despedirla, y me lanzó, con tono de amenaza, que si volvía a molestar a la familia, cortaría todo lazo conmigo. Escuché esa diatriba helada, esa advertencia cargada de amenaza y desprecio, sin poder articular palabra. En ese momento comprendí, con un dolor que me atravesó el pecho, que el amor que yo tenía por mis nietos había sido estampado por la propia voz de mi hijo con la etiqueta de acoso. Après le clic du combiné que mon fils Marc venait de raccrocher, après ces dernières menaces glaciales, je me souviens être resté là, l'écouteur collé à l'oreille pendant de longues minutes. Ce son mécanique ne marquait pas seulement la fin d'une conversation. Il proclamait que mon propre enfant venait de couper de ses propres mains le dernier lien de sang qui m'unissait à cette famille. Ce n'étaient pas seulement mes espoirs qui s'étaient effondrés, mais aussi la vie d'Emma, la bonne âme que j'avais entraînée dans mon plan insensé. À cause de mes comptes, cette jeune fille innocente portait désormais les étiquettes de voleuse et d'espionne. Imaginer la peur et la honte qu'elle avait dû subir me torturait. Cette culpabilité s'ajoutait comme un poids insupportable à la trahison de mon fils. Je ne pouvais pas cesser de penser à mon cahier de comptes, ces pages sur lesquelles j'avais versé des nuits de larmes et d'encre, chaque mot contenant un morceau de mon âme, maintenant probablement arraché et jeté avec un sourire moqueur par Anne, ma belle-fille. Imaginer mes mots magiques se perdre dans la poubelle de leur maison me faisait plus mal encore que de perdre mon propre enfant. Le mot de harcèlement, prononcé par la bouche de mon fils, tournait dans ma tête sans répit. Ainsi donc, le simple fait pour une grand-mère de désirer ses petits-enfants, de vouloir leur transmettre ses histoires, était devenu dans leur monde intincelant un crime. Je n'étais plus seulement oubliée, j'étais devenue une menace. Avec cet appel, la dernière combattante en moi mourut. Il n'y avait plus ni plan, ni messagère, ni lueur d'espoir. J'étais désormais une étrangère, et la lourdeur d'avoir entendu cette vérité dans la voix de mon propre enfant m'écrasa, au point que je restais immobile jusqu'à l'aube. Après ce jour maudit, marqué par la trahison et l'avertissement cruel de mon fils, ma vie s'arrêta. Je n'avais plus la force de me blâmer pour ce qu'Emma avait enduré, ni même celle d'éprouver de la colère contre les paroles sans cœur de Marc. Je n'étais plus qu'une coquille vide, regardant le temps s'écouler sans moi depuis mon vieux fauteuil. Les coups frappés à ma porte par les voisins, la voix du boulanger m'appelant « Madame Marguerite, avez-vous besoin de quelque chose ?» Tout cela m'arrivait comme à travers l'eau, étouffé, lointain. Car lorsqu'une mère et une grand-mère voient l'amour, le cœur même de leur existence, être qualifié de danger par ceux qu'elles aiment le plus rien d'autre n'a d'importance. Les souvenirs des contes et des rires d'enfants qui me réveillaient la nuit n'étaient plus doux ni tendres. Ils étaient devenus des supplices. Un matin, rassemblant le peu de force qui me restait, je pris les cadres posés sur ma table de chevet,
ces sourires figés, ces visages d'autrefois, et les retournais, pour ne plus avoir à affronter leurs regards. Je ne pouvais même plus ouvrir mes livres de contes, car chaque mot, chaque phrase enchantée n'évoquait plus la pureté des rêves d'enfant, mais le souvenir de la douleur, celle d'avoir brisé la vie d'une innocente et celle de voir mon carnet finir dans les ordures de cette maison. Les mois passèrent ainsi, et moi, j'acceptais la défaite, celle de mes petits-enfants qui ne me reconnaissaient plus, celle de mon fils qui me menaçait, celle de ma belle-fille qui avait détruit mon œuvre. Je ne les attendais plus, je ne les espérais plus. Je n'étais plus que cette femme oubliée, recluse dans une maison silencieuse, attendant tranquillement la fin. Casi un año entero había pasado desde aquella última llamada de mi hijo. En el transcurso de esas 4 estaciones, no solo habían muerto las rosas que tanto amaba en mi jardín, sino también la última chispa de vida dentro de mí. Lo único que quedaba era una casa vacía, resonando con el silbido de los vientos fríos del invierno y un cuerpo envejecido un poco más. Ya solo salía a la calle una vez por semana y solo para comprar algo de comida y acallar el hambre en mi estómago. Evitaba los horarios concurridos y desviaba mi camino para no encontrarme con los vecinos de siempre, con sus miradas llenas de compasión y su inevitable pregunta: ¿cómo está, doña Margarita? Y cuando pasaba junto a un parque, aceleraba el paso porque las risas de los niños me atravesaban el corazón como cuchillos. Las palabras amenazantes de mi hijo habían dejado una huella tan profunda que ya ni siquiera mencionaba los nombres de mis nietos, ni limpiaba el polvo de las fotos que había girado hacia la pared. Había aceptado la verdad. Para ellos, yo estaba muerta desde hacía tiempo, y esta casa se había convertido en mi tumba, silenciosa, donde reposaban los fantasmas de mis recuerdos. Un día, en medio de aquella rutina gris, estiré la mano hacia el buzón solo para recoger las facturas. Entre los papeles habituales, vi un sobre grueso de color crema sin remitente, hecho de un papel caro. Me sobresalté sin razón. No era una carta del banco, ni una invitación. Era como una piedra arrojada desde fuera a mi tumba en silencio. Y al sostenerlo entre mis manos, sentí algo que no había sentido en un año: curiosidad. Esa emoción peligrosa y viva que agitaba un rincón olvidado de mi corazón. El sobre pesaba. Casi ardía. Mis dedos temblaban, no de edad, sino de miedo y expectativa pura. Una parte de mí susurraba que sería una última humillación de Ana, quizás una advertencia. La otra, más ingenua, se aferraba a la esperanza de un milagro diminuto. Cuando por fin lo abrí, no encontré dentro un documento oficial, sino una hoja de papel de dibujo, gruesa, texturada, cuidadosamente doblada. Era un papel caro, digno de su mundo brillante, pero no podía imaginar qué mensaje contenía. La desplegué con cuidado. Delante de mí, un dibujo infantil, una gran cama, un osito de peluche al lado de la cabecera y detrás de él, un cuaderno escondido. Frente al oso, una niña, con rostro sorprendido, parecía haberlo encontrado por azar. Los colores eran pálidos, pero la tapa del cuaderno destacaba. Entonces, mis ojos bajaron a la esquina inferior de la hoja, donde una escritura infantil, temblorosa, decía: «He encontrado al hada, abuela Margarita, pero que mamá no lo vea». Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que creí que se me escapaba el aire. El hada, ese era el título del primer cuento de mi cuaderno perdido. El hada que robó la luz de la luna. El día en que mi hijo dijo, «la descubrieron», el día en que Ana aseguró, «lo rompí todo», y en que me contaron que Emilia había sido despedida, todo había sido mentira. La muchacha buena y valiente no había tirado el cuaderno a la basura, ni la habían atrapado.
Había arriesgado su empleo, quizás su futuro, para salvar mis historias. Y mi nieta, mi querida Elisa, lo había encontrado y durante un año entero, a escondidas de su madre, había estado leyendo mis cuentos prohibidos. El dibujo torpe de mi nieta Elisa y esa breve frase temblorosa en su letra hicieron estallar mi corazón, que llevaba un año cubierto de tierra, como una riada que de golpe llena un cauce seco. Me quedé inmóvil en la mesa de la cocina, con aquel papel entre las manos, porque el enorme muro de mentiras que mi hijo había levantado con su fría llamada se vino abajo en cuanto susurró mi nieta su secreto. En ese instante vino a mi mente Emilia, la buena muchacha a la que durante meses había reprochado en mi propia culpa. Yo la había imaginado pillada, despedida, tachada de ladrona, pero la verdad era otra. Esa valiente mujer había sorteado el infierno de aquella casa para proteger mi último legado, para custodiar la parte más íntima de mi alma, y había logrado, con riesgo tremendo, burlar la mirada de halcón de Ana y cumplir su misión. Mi hijo Marcos y mi nuera Ana no se limitaron a decirme que me mantuviera lejos de su hogar. Me mintieron deliberadamente, urdieron el plan de decir que habían encontrado el cuaderno y habían echado a Emilia, todo para arrancarme de su casa para siempre, ahogar mi última brizna de esperanza y romper la última hebra que me unía a mis nietos. Mi Elisa, mi niña inteligente, envuelta en olor a cuentos, a pesar de las reglas férreas de su madre y del silencioso cobarde de su padre, encontró ese cuaderno y durante un año entero leyó a escondidas mis historias prohibidas. Con su gesto, con esa hoja enviada a hurtadillas, me había dicho sin palabras: «Abuela Margarita, no te he olvidado, sigo aquí». El pesado manto de derrota, la aceptación fría y el silencio que había instalado en mi hogar comenzaron a derretirse con el calor pálido de los colores del dibujo. Miré las fotos que había dado la espalda en la mesita de noche. Acaricié con la mirada mis libros de cuentos polvorientos. La guerra aún no había terminado. Ahora empezaba de nuevo, tejida por la valentía secreta de mi nieta y por la vil mentira de mi hijo. El mensaje oculto de mi nieta me arrancó de ese pozo insondable de dolor donde había permanecido un año entero. Guardé aquel papel en el lugar más seguro, dentro del viejo baúl junto al corazón. Y al hacerlo, supe que ya no luchaba solo por sobrevivir. Luchaba por sostener la cuerda que la pequeña me tendía, por no dejar que ese hilo se rompiera. La repugnante mentira de mi hijo y mi nuera, decir que habían despedido a Emilia y que habían destrozado el cuaderno, ya no me hería como antes. Al contrario, reavivaba en mí un fuego que creía extinguido. Entendí que no solo me habían apartado de mis nietos, sino que habían querido que me consumiera en mi propio dolor, que aceptara la derrota y desapareciera sin ruido. La advertencia de Elisa, que mi madre no lo vea, resonaba una y otra vez en mi cabeza. Era la confesión de la presión que sufría mi pequeña dentro de esa casa. Tenía que ocultar hasta su amor, como si querer a su abuela fuera un crimen. Cualquier respuesta mía podría de hecho exponerla y ponerla en peligro en esa jaula brillante. Pero al fijarme mejor en los detalles del dibujo, en la torpe pantalla de ordenador dibujada junto a la cama, nació en mí una idea nueva.
Quizá ya no necesitaba mensajeras como Emilia ni saltar el umbral de esa casa vigilada. Tal vez mis cuentos no tenían que entrar por la puerta del hogar. Podían viajar a donde todo el mundo los viera. Si Elisa había sido lo bastante lista para hallar el cuaderno prohibido y lo bastante valiente para mandarme esa hoja, entonces mis nuevas historias, firmadas por la abuela Margarita, podían aparecer exactamente donde su madre nunca pensaría buscarlas, en el corazón mismo del mundo moderno en el que tanto confiaba. Ya no se trataba de esconderse, se trataba de mostrarse, de hacerse visible ante todos. No podía recuperar el año que mi hijo me había robado con aquella llamada llena de amenazas, pero gracias al mensaje secreto de mi nieta, aquel día encontré el valor para hacer algo nuevo. Por primera vez en mi vida entré en un cibercafé. Entre el zumbido de las máquinas y el golpeteo de los teclados, le conté toda mi historia a un joven amable llamado Javier. La traición, los cuentos prohibidos, el dibujo secreto. Escuchó sin interrumpirme, conteniendo la respiración, y cuando terminé me dijo: «Señora Margarita, hay una forma de hacer que sus cuentos lleguen a esa casa sin que nadie se entere». Y me mostró aquella pantalla brillante que para mí parecía un portal mágico. Su plan era tan sencillo como ingenioso. Ana, con todo su orgullo moderno, jamás lo sospecharía. Mientras ella me seguía viendo como a una vieja ignorante sentada en su sillón, yo me introduciría, con mi voz y mis cuentos, justo en el corazón de ese mundo en el que tanto confiaba. Las tabletas que mis nietos no soltaban de las manos. Y aquel día, en aquella pequeña habitación sin aire, me incliné hacia el micrófono frío y susurré: «Érase una vez». Pero esta vez, mi voz no era solo para Elisa y Sergio. También era para mi hijo, para su esposa, para esas conciencias sordas que habían elegido olvidar. Cuando Javier subió el primer cuento a eso que él llamaba YouTube, dejé de ser la víctima triste y la anciana impotente. Me convertí en una capitana que lanzaba al océano una botella con su mensaje secreto, destinada a 2 pequeñas islas al otro lado de la tormenta que era su madre. Y sabía que mis nietos encontrarían esa botella. Los días siguientes fueron una espera tensa, más angustiosa, pero también más esperanzadora que el silencio al que ya me había acostumbrado. Cada día iba al pequeño local de Javier, me sentaba frente a la pantalla brillante y observaba el número 0 en el contador de visitas, temiendo que, igual que mi destino, no cambiaría nunca. Y entonces, la tarde del 4.º día, el 0 se convirtió en 1, luego en 5. Debajo del video apareció un comentario, no de Elisa ni de Sergio, sino de un niño desconocido. Sentí que escuchaba a mi propia abuela. «Por favor, continúe». Ese mensaje lo cambió todo. Comprendí que lo que hacíamos no era solo por mis nietos. Mi voz, cargada de dolor y ternura, traspasaba no solo los muros de aquella casa, sino también los de otros hogares, en otras ciudades, en otros corazones solitarios. De mi tristeza había nacido un consuelo para muchos. Ya había dejado de preocuparme por si mis nietos encontrarían el canal, cuando un día, entre los cientos de comentarios del cuento El tigre cobarde, vi uno, sin foto de perfil de un usuario anónimo. «El tigre ya no tiene miedo. También ha encontrado al hada. ¿Cuál es el próximo cuento, abuela Margarita?» Ahí, en medio del cibercafé, comprendí que había ganado. Mi hijo y mi nuera podían echarme, podían cerrar sus puertas y mentirme 1000 veces, pero no habían podido evitar que aquellos 2 pequeños corazones,
los que creían prisioneros tras sus muros de lujo, me enviaran su mensaje secreto, su susurro de amor a través de ese mar digital. Y desde ese día, ya no fui solo la abuela de Lisa y Sergio. Me convertí en la abuela Margarita de cientos de niños que no conocían mi nombre, pero reconocían mi voz.